Un saludo cordial, compañeros y tutor. Mi nombre es Jesús Antonio Carrascal Beltrán. Yo soy integrante del CIPA Ejecutivos 1. Voy a hacer mi aparte con respecto a la sustentación del TCC de Derecho Laboral. El punto que yo voy a tratar es lo que se refiere a las diferencias que pues encontramos en, en relación a cada régimen, tanto el privado como el público. Entonces, el marco legal de nuestra investigación se sustentó en la Ley 100 de 1993, entre sus artículos 31 al 58 y del 59 al 127. Bueno, el primer punto que yo encuentro como diferencia es que el Fondo de Pensiones Privado maneja lo que se llama RAIS, o sea, régimen de ahorro individual con solidaridad, y Colpensiones, que es el RPM, que es el régimen de prima media, o sea, es el Fondo de Pensiones del Estado. ¿Qué quiere decir eso? En Colpensiones, los aportes que hagamos a pensiones van directamente a un fondo común colectivo con el fin de financiar las actuales personas que se encuentran pensionadas en ese régimen o afiliadas en ese régimen. Si por algún motivo necesitamos que de pronto se devuelvan esos aportes o que el trabajador necesite que le retribuyan esos aportes, Colpensiones solo le devolverá el valor equivalente al aporte que realizó el trabajador, sin ningún tipo de rentabilidad o interés. Ahora, en los fondos privados pasa todo lo contrario que en el caso anterior de Colpensiones. Aquí los aportes van a ir a una cuenta de ahorro individual que tiene el trabajador o el afiliado, mediante la cual se van a pagar ellos mismos la propia pensión. O sea, el trabajador se financiará él mismo a través de los aportes en su cuenta de ahorro individual, se financiará él mismo su propia pensión. Entonces, cuando se cumplan claramente los requisitos para ello. Aquí en el fondo privado, si por alguna situación de pronto el trabajador no llega a cumplir esos requisitos que se necesitan como mínimo para pensionarse, se le devolverán sus ahorros pensionales con unos respectivos intereses, dependiendo del saldo y el tiempo que se haya eh, que haya administrado el fondo de pensiones, sus recursos o sus aportes, por decirlo así. Entonces, la segunda diferencia que yo encuentro son las semanas cotizadas. Entonces, las semanas cotizadas, para el caso de Colpensiones, que es el régimen de prima media, las semanas mínimas requeridas para pensionarse son 1.300 semanas. Ahora, para los fondos privados, que ya conocemos los fondos privados, como que son Porvenir, Colpensiones, Colfondo, Mutua, bueno, en fin, hay varios. Eh, Ahí las semanas requeridas para pensionarse son como mínimo 1.150 semanas. Hago aquí la claridad, aquí la edad de pensión para ambos regímenes, el público y el privado, la edad es la misma, 57 años para las mujeres, 62 años para los hombres. Ahora, una tercera diferencia es la naturaleza. Entonces, para los fondos privados, como como su palabra lo dice, por decirlo así, su naturaleza es privada, ya que se trata de un negocio que busca un interés lucrativo mediante la inversión de esos aportes y generar unas utilidades para beneficio propio o un beneficio particular, mientras que en Colpensiones, eh, perteneciendo al régimen público, quiere decir que no buscan ningún tipo de beneficio lucrativo sobre estos aportes, sino que simplemente ellos administran, el Estado administra esos aportes para garantizar la pensión, para garantizarle la pensión a sus afiliados. En ese sentido, pues pienso desde mi punto de vista que sería mucho más favorable afiliarse al fondo público, en este caso a Colpensión. Entonces, una cuarta diferencia que encontramos pues es el valor de los aportes. Entonces, el valor de los aportes es fundamental. En Colpensiones los trabajadores se van a pensionar con el 65% del salario base de cotización. Pero este salario, o sea, este porcentaje o este salario o este valor no va a ser fijo, ya que eso dependerá de las semanas que se hayan cotizado
Por ejemplo, si un trabajador cotizó 1.300 semanas, se le liquidará el 65% del salario base de cotización. Ahora, con la opción de pronto de seguir cotizando, porque hay una opción en la que se le brinda al trabajador y que él puede seguir cotizando hasta un máximo de 1.800 semanas, y con eso podría mejorar su pensión bajo un 80% del salario de esa cotización. Entonces, en Colpensiones se puede pensionar el trabajador con dos opciones. Ya sea de pronto el promedio del salario de cotización durante toda su vida laboral, o el promedio del salario de los últimos 10 años de cotización. Entonces, ahora para el caso del RAIS, de los fondos privados, allí el trabajador se va a pensionar dependiendo de los aportes que haya realizado en esas 1.150 semanas requeridas como mínimo o más. Entonces, aquí lo que importa es el saldo ahorrado en la cuenta individual del trabajador, ya que entre mayor sea el valor de los aportes, más alto será el valor de la pensión que tendrá cuando se cumplan los requisitos de ley. Bueno, en ese sentido, a mi modo de apreciar la intervención, en conclusión, yo puedo decir de que en cierto modo Colpensiones sería la mejor alternativa para aquellos empleados que tengan una estabilidad laboral y que ganen pues un salario superior al mínimo, ¿ya? Porque se va a garantizar ese salario con el que se haya cotizado, ya sea durante toda la vida o en los últimos 10 años. Por ejemplo, si yo soy un trabajador que tiene una vida laboral estable y devengo por ahí 3 salarios mínimos, y yo quiero que mi pensión sea sobre ese salario, yo lo que tengo es que afiliarme o a Colpensiones, o si estoy en el sector privado, pues quedarme también o trasladarme. O sea, todo dependerá del análisis que se haga. Ahora, ¿en qué caso corresponde o en qué caso sería más favorable estar en el sector privado, en un fondo privado? Bueno, en el caso de que de pronto el trabajador no haya cumplido con los requisitos de pensión, que de pronto el trabajador ya tenga una edad avanzada y que ya él sepa que no va a llegar a cumplir esas semanas requeridas que se necesitan, por ejemplo, en Colpensiones o acá en el sector privado. Entonces, le conviene más estar en el RAIS, en el fondo privado, porque ahí se le van a hacer una devolución de todos sus ahorros con unos intereses. O sea, el dinero que va a recibir sería más que si estuviera en Colpensiones, porque en Colpensiones recordemos que ya lo dijimos, que solamente Colpensiones le devuelve es el valor de los aportes, pero sin ningún tipo de rendimiento. O sea, solamente Colpensiones lo que le reconoce es el IPC, o sea, que no pierde el poder adquisitivo de sus aportes. En cambio que acá no, en el fondo privado ya el trabajador, si no cumple sus requisitos de ley, va a tener la posibilidad de tener un poco más de dinero cuando le hagan la devolución de sus ahorros. Entonces, profe y compañeros, esa fue la apreciación que yo tuve con respecto a las diferencias que encontré entre estos dos regímenes, tanto el privado como el público. Entonces, espero que haya sido un poco claro y tengan un resto de día feliz. Hasta la próxima.